Bienvenidos, amantes de la ingeniería. Yo soy el ingeniero Armando Figueroa y te doy la bienvenida al estado transitorio. Si es tu primera vez en este canal, te comento que hablamos de temas de ingeniería, de toda, no nada más de electrónica, sino de toda mecánica, mecatrónica, etcétera. Y bueno, también te invito a que si gustas apoyar este canal, pues nos regales un like, compártelo con todos tus amigos. Y también puedes seguirnos en Facebook, nuestra página Estado Transitorio, o apoyarnos desde $1 en nuestro Patreon, igual, Estado Transitorio. Y bien, eh, el día de hoy va a ser un podcast de estos especiales, no vamos a estar en la continuidad normal. Vamos a hablar acerca pues, de la precariedad laboral, digámoslo así, en específico en nuestro país, acerca de la ingeniería, ¿no? Que digo, al final de cuentas creo que en todos los ámbitos está medio precaria la cosa, pero bueno, en este caso específico de ingeniería. Y para eso, el día de hoy tenemos de invitado, aquí pues ya algunos viejos conocidos del canal. Tenemos aquí a Antonio Beltrán. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches por allá. Y aquí al buen Vladimir, que no es ¿Cómo ingeniero, estamos, bandota? Tranza, banda Max. Acá sí. andamos. Pues, Vladimir, pues ya saben, no es ingeniero, él es abogado, pero justamente nos va a apoyar aquí con la parte legal, ¿no? Aquí que nos explique esas cosas que pues Bien. los ingenieros luego no entendemos. Lo que se pueda, lo que se pueda. Sí. Y bueno, como preámbulo, esta plática ha surgido, yo creo que ya de algunas reflexiones de hace algunos meses. De hecho, pues ves que Vladimir te dice el ejercicio, ¿no? De cuánto te Sí, gustaría ganar y todo eso. A ti creo sí, que no sí. te lo hice, ¿verdad, Antonio? Y te No, pregunté así como, ok, el ejercicio básicamente era de eh, ¿con con cuánto dinero tú considerarías, así como llegar a un tope, que ajá, en México se puede vivir de una manera buena y pues un tanto holgada, ¿no? Más o menos. ajá, Cómoda. Ajá, sí, o sea, que puedas solventar tus necesidades básicas de la casa, mantener una familia, ujú, la tengas o no, o sea que si de repente tienes, pues ya, chido, no hay bronca, ¿no? No que sea una eventualidad. Y que ujú, aparte te sobre un poco para, pues no sé, gastar o sea, pues no sé, en un viaje, en comprarte algo, chuchería, lo ya, que sea. ya, ajá. ¿La respondo ahorita o más adelante? Sí, 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 o sea, de una vez, ahora sí que tengo que... A mí me, a mí me gusta basar esa respuesta, algunas veces creo que sí me la han preguntado, pero me gusta basarla en algo que leí probablemente lo conozcan, a Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía 2012. Escribió un libro que se llama Thinking Fast and Thinking Slow. Y en ese libro él habla acerca de la riqueza, ¿no? Y de cómo las personas, ciertamente es un cliché cuando se dice que el dinero no te hace feliz, ¿no? Y él lo contempla en su libro, el dinero no te hace feliz, pero la carencia del dinero sí te hace miserable. Entonces ahí hay un estudio acerca de cuál es la cantidad mínima que arriba más bien abajo de ese umbral es seguro que te va a hacer infeliz. Y de hecho, a lo mejor ahorita yo estuve en Estados Unidos y el tabulador es diferente al de México, pero en porcentajes digamos que sería igual. Ellos hablan de que un ciudadano promedio debe ganar alrededor de $60,000 al mes como mínimo perdón, $60,000 al año No, para qué que, verga. perdón, para que, para que le garantices que la persona cuando menos no va a ser infeliz por la carencia de recursos básicos. Eso a lo mejor para hacer el ejercicio en México habría que contemplar un poquito el crecimiento de México, los cambios de tabulador y todo eso, pero sería una cantidad, digamos, que vaya en ese porcentaje, ¿no? Los ingenieros aquí comienzan ganando en promedio $70,000 anuales y de ahí se van para arriba, dependiendo de la labor, ¿no? Pero en pesos mexicanos, la verdad es que no me atrevería ahorita a saber cuánto equivaldría eso, sobre todo por nuestra zona económica, ¿no? Pero si le contemplas que el dólar está a 20 por uno o a 19 por uno, Ujú. probablemente tendríamos que sacarle ese porcentaje a los 60,000 y eso si fuera justo, ¿no? El crecimiento económico de México en comparación con Estados Unidos y que pudieras obtener las mismas cosas al mismo precio, ¿no? Cuestiones como tecnología, automóviles y vivienda son abismalmente diferentes en México y en Estados Unidos. Entonces, está complicado, pero sí hay una cantidad. Yo ahorita viviéndolo, yo creo que el mínimo que aceptaría en cualquier trabajo serían 60,000, así ya sabiéndolo y leyendo al año, ¿no?
Obviamente aquí los médicos, por ejemplo, ganan $300,000 al año promedio, ¿no? Eso ya es diferente. No, pero Eh, aparte en Estados Unidos está complicado, ¿no? Incluso, bueno, por lo menos de que ganan mucho porque la siguen pagando la carrera, ¿no? Sí está bastante sí, carito. aquí en Estados Unidos la educación no está socializada como en México, que eso No, pues queda un poquito y del la régimen. medicina, ¿no? O sea, también pues, allá Sí, creo que es el lugar más caro del mundo donde sí. la salud, ¿no? Cuesta un chingo y de hecho creo que justamente por eso la carrera de medicina está tan demandada, ¿no? O es así como de, mi hijo va a ser médico, ya chingué, ¿no? Sí, ya traes. Sí, sí, sin embargo, aquí la educación, el educar a un médico y mandarlo a la escuela de medicina y después a la especialización, yo creo que en promedio salen unos $800,000 en la pura carrera. Entonces, gran parte, como menciona Vladimir, lo que hacen los estudiantes es que piden un préstamo y ese préstamo lo pagas pues durante una gran parte de tu vida productiva, ¿no? Sí. Afortunados son los que sus papás pues los apoyan, ¿no? Como en México que tenemos mucho la cultura de que los papás apoyan a los hijos para los pasajes, para lo que se dé, ¿no? Pero Pero aún acá así, ¿no? O sea, bueno, digamos, yo basándome ahora sí que en lo que he visto en las series, ¿no? Siempre sacan ahí sus fondos o que siempre, desde que nace el niño, empiezan a ahorrar, ¿no? Que para la claro. universidad y demás. Claro, sí. Pero hasta donde tengo entendido, nunca, o sea, ahorrar a veces es suficiente, ¿no? O sea, porque pues, las Sí. colegiaturas están súper Sí, carísimas. porque aquí una cosa es la colegiatura, de hecho les llaman escuelas públicas, ¿no? Por ejemplo, ¿te gusta? El MIT o la Universidad de Michigan son universidades que se consideran públicas, ¿no? Nosotros en México cuando ¿En hablamos de una serio? escuela pública, exacto, cuando hablamos de una Bueno, escuela pública, obviamente pues es que el Politécnico, la UNAM, la UAM, ¿no? No desembolsas más que lo mínimo por una inscripción, pero no pagas una colegiatura como aquí. Pero aquí esas escuelas se consideran públicas y, como lo mencionas, ¿no? Parte del fondo de educación se va específicamente al tuition, que es la de colegiatura, pero aparte de eso tienes que pagar tu vivienda porque ahí mismo tienen las viviendas y los libros y la alimentación. Entonces, si le sumas todo eso, ya se va más para arriba. Sí, aquí desde que nacen los bebés ya es parte del sistema, ¿no? Te venden el seguro uh-huh. de college que le llaman y vas aportando una cantidad mes con mes para que el niño tenga asegurada su educación, aunque posiblemente al final no decida estudiar, ¿no? Pero es parte del sistema. Sí. Se vuelve a TikToker. Ey, de No, hecho, que digo, luego ganan más, ¿no? Luego ey, ganan más del O Oli. abriendo un OnlyFans. Ah, sí, Yo no sé, está cabrón. pero me contaron. 2021 se ve que OnlyFans es una plataforma muy rentable. Yo diría, me voy a poner mamado y a lo mejor, ¿no? Abro ahí mi OnlyFans, porque la abogacía, no lo sé. Ey, así es. Perdón, es que aquí le moví. Sí, y bueno, creo que si no hice mal la cuenta, me parece que, o sea, esto que mencionas, ¿no? Los 60,000 dólares anuales equivalen Ujú. a $5,000 mensuales y eso es 100,000 pesos mensuales. Ujú. Lo que Y, te decía. ajá, o sea, cosa que es como muy, casi Irreal, ¿no? En México. imposible, ajá, o sea, de hecho, simplemente el pensar en un sueldo de 30,000 pesos ya se te hace puta madre, ¿no? Ya es casi como la panacea. Uy, Ey, tienes que estar en Polanco trabajando allá o... No, o sea, digo, de sueldos de ingeniería, pues sí se alcanza, no, creo que no, o sea, tampoco es así como tan sencillo, pero sí hay, o sea, sí. pero, por ejemplo, o sea, yo con las personas que hice este ejercicio de, bueno, ¿cuánto consideras? La mayoría de los que vivían aquí bueno, yo aquí en la ciudad, no, yo vivo en esa, pero bueno, en la Ciudad de México, sí coincidían entre un rango entre 60 y 100,000 pesos, ¿no? Más o menos, digamos, 75 ahí como promedio. Y no Pero es que necesariamente. está muy complicado. Es lo que te comentaba también ahí en los mensajes, porque está bastante complicado, porque, claro, si nada más es una persona joven y dices, bueno, vamos a vivir, bueno, voy a vivir en un departamento, en una colonia, a lo mejor no tan insegura, pero que tienes que poner doble llave, este, pues a lo mejor vas poniendo ya como un parámetro. Pero tú me preguntaste, bueno, ya con hijos y con esposa y una familia ya establecida, Ajá, ¿cuál sería? Entonces, pensando muy realísticamente, no solo es eso, porque depende
qué edad tengan los niños, cuántos años llevo casado, porque a lo mejor, oye, eres recién casado, bueno, entonces no hay tanto problema, a lo mejor ella trabaja y yo trabajo y se nos hace más fácil, ¿no? Pero a lo No, mejor, pero el ejercicio, te digo, era de una sola persona, no contar el salario de pareja. O sea, el chiste es ok, que sí, tú o sea, seas como autosuficiente para poder mantener una familia, ¿no? O sea, ajá, es como el chiste. y de ahí es cuando se empieza a desenvolver, o sea, ¿qué edad tienen los hijos? ¿Van nada más a la guardería o todavía no van a la escuela o ya van a la primaria, las colegiaturas, el pago de, igual que como lo mencionas ahorita, ¿no? Ujú. Libros, transportes, comida, la comida de la casa, Pero, a ver, servicios, por y se va ejemplo, subiendo. tú, Antonio, ahora sí que finalmente, pues tú viviste gran parte de tu vida acá en México, ya con familia, hijos y todo. Sí. O sea, digamos, situándote en ese contexto, Ujú, ujú. con este promedio de 75,000 pesos mensuales, ¿crees que si hubieras vivido así chingón y, o sea, medio holgadamente, digamos? 75,000 mensuales, o sea, Ajá, en pesos, eso ajá, no. sí, 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 güey. Sí, por esto, o Eh, sea, en el contexto de acá. sí, desde luego, ya como lo vemos, digamos, traslapándolo al nivel de México y siendo el único sustento de una familia, sí, o sea, yo de hecho, sí, yo viví con un sueldo incluso inferior, ¿no? Allá y obviamente, y de hecho justo es un buen tema esto, ¿no? Incluso también lo habla este autor. A veces nosotros confundimos el bienestar con la riqueza, ¿no? Entonces, desafortunadamente en países subdesarrollados como en México no necesariamente se entienden lo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que invertir en cuestiones que de alguna manera te tienen que garantizar el bienestar, pero que no necesariamente se ven como riqueza, ¿no? Y en nuestro país lo vemos muy bien porque está socializado casi todo, ¿no? Incluyendo la educación y la salud. Entonces, asumiendo que nosotros en México no tenemos esa cultura de la inversión en la salud, por ejemplo, comprar un seguro de gastos médicos o cuestiones de esa naturaleza, mucho del dinero que nosotros percibimos se va más bien en lo que podríamos considerar un bienestar, pero un poco más, que tendría que ver con la seguridad y con lo material, ¿no? Como mencionan, irte a vivir a una zona que no sea tan peligrosa, ya no hablamos ni siquiera de imaginar así, ¿no? Comprarte un vehículo para que no te atraquen en la combi, o comparte dos celulares, ¿no? Uno robable y uno que sea el tuyo, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Eso es lo que al final lo vemos. Pero sí, o sea, yo te puedo compartir que cuando yo empecé a trabajar en México, en, digamos, cuando yo trabajaba en una empresa que era una pyme, por así decirlo, en estos sistemas del neurofeedback, yo inicié ganando por medio tiempo 4,000 pesos, ¿no? Y cuando me dieron el tiempo completo, subieron a 8,000. Pero cuando yo salté a una, y es de lo que te hablaba, cuando nosotros nos referimos a la industria, no la industria, sino a las empresas que están establecidas en México y que Las son de grandes, capital ¿no? mexicano. Ya. Ajá, exacto. Tú hablas de sueldos que sí son extremadamente marginados, ¿no? Y que no tienen ninguna equivalencia con un país desarrollado, ¿no? Si nos vamos a la ingeniería, que es algo que sí se puede comparar porque, por ejemplo, la ingeniería sí se exporta a otros países, ¿no? Se ve como una Ujú. especie de activo y ahí sí los puedes evaluar con parámetros un poco más, pues sí, más objetivos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí incluso los abogados, un abogado no estudia lo mismo en Michigan que en California, porque son distintas leyes, y un abogado que se recibe en Michigan no puede ejercer ni siquiera en California, tiene que retitularse, por así decirlo, ¿no? Cuando la ingeniería, por ejemplo, en México vale en Alemania, vale en Estados Unidos. Entonces, cuando yo salté a una transnacional, por ejemplo, en GM de México, que era filial de Norteamérica, me subieron el sueldo a 19,000 pesos mensuales, ¿no? Y como persona soltera, joven y bella, dices, puta, me alcanza para vivir feliz, ¿no? Sí. Pero de ahí después ya viene cuando la vida se convierte en la vida y empiezas ya a verlo no solo como cuestión de riqueza material, que me compro un carro que a lo mejor me alcanza para la renta de un departamento, sino que ahora ya tienes que pensar en el bienestar de tu familia, que incluye todo lo que menciona, ¿no? Eh, Desde la salud, de si vas a tener hijos, dónde van a nacer, cómo van a nacer, si vas a depender del sistema, digamos, público de salud y con todo lo que conlleva, ¿no? Altibajos, o si vas a optar porque las mismas empresas te meten al sistema y vas a comprar un seguro de gastos médicos mayores para comprarte la idea de la, ¿cómo se llama? Del bienestar social o físico, ¿no? Pero sí, yo creo que 75,000 pesos ya en eso, yo creo que yo me fui de México sin ganar esa cantidad, ¿no? Pero sí he sabido de personas que ya están a un nivel extremadamente gerencial que llegan a ganar en México hasta 150,000 mensuales. Pero de 150,000 mensuales ya te hablo de un director
de una división de una transnacional, ¿no? Que sí les alcanza para pagar eso. Desconozco cómo estén en el tabulado de los salarios, digamos, de microempresas o de pymes o de otro tipo de industria, pero sí, yo creo que esos sueldos son incluso irreales, ¿no? Pero sí, o sea, creo yo que ahí a veces nos deslumbra y es lo que le pasa mucho a las personas que se vienen a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Que a veces lo vemos como una gran cantidad de dinero, pero cuando te das cuenta que gastas en dólares y entras a un sistema que es el sistema más consumista del mundo, pues tienes que decidir, ¿no? Cómo vivir. Claro. Que les iba a compartir en este extracto de un TED Talk de Daniel Kahneman, habla precisamente de ese umbral de los 60,000, es de 60,000 a 75,000 dólares anuales los que, según su investigación, resultaron en ser el umbral que le garantiza a la gente ser o vivir feliz, más bien no feliz, sino más bien no miserable. Y ya para que en Hay Estados una Unidos. diferencia. Sí, exacto. Sí, es su clásica frase de dinero no te compra felicidad, pero su carencia sí te garantiza ser miserable. Sí, o sea, es que el dinero, si ya lo que quieres ver ya muy romántico, sí, no genera felicidad, Sí, pero Ya. sí te acomoda para que la felicidad pueda ser más venidera, más Ah, fácil. sí. sí. A ver, aquí estamos de vuelta. Entonces, estábamos en esto de que en México, o sea, según tú, Antonio, con esos 75,000, sí vives chido, ¿no? Incluso con 60, me imagino, ¿no? O sea, ¿Eh? sí. Pero Pero digamos, pues sí. hay gente que vive con menos. No, no, o sea, sí, y justamente, o sea, por ejemplo, una amiga, que vive en otro estado de la República y ella, pues no tiene así un gran empleo, pues decía, no, pues yo vivo con poquito, ¿no? O sea, pues casi con el salario mínimo y ahí me la llevo y todo, pero digamos, en otros estados, pues es muchísimo más barato una renta y demás, ¿no? No está tan gentrificado, ¿no? Pero, Claro, porque pues, o sea, al no es final, lo mismo pagar una renta en la Roma que una en Iztapalapa que una en Querétaro. Sí, la verdad sí cambia muchísimo. no, pero esos sí están como equivalentes, güey, o sea, en la Roma y Querétaro sí es como, de Querétaro sí es más fresa. O sea, sí, pero no como la Roma. O sea, yo tengo un primo que vive allá, en Querétaro, en Queretongo, en Querétaro Rock, y y según yo sí está un poquito más aceptable, como que no está tan Sí, pesado. no, pero por ejemplo, si vives no sé, en Aguascalientes, o sea, es súper baratísimo, por ejemplo. Y lo chistoso allá es que, de hecho, allá sí hay varios empleos de ingeniería y todo eso. Este, pero bueno, un punto que quería tocar, hablábamos de esta parte como del bienestar, ¿no? Y yo he escuchado, por ejemplo, bueno, no sé ustedes, ¿no? Pero cuando se hablan de estos temas, siempre me viene a la mente Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow y todo ese rollo. Ujú. Y muchos dicen, no, es que ya está muy superada la pirámide de Maslow y demás. Y yo decía, pues no sé qué tanto. Y de hecho, una vez escuché sí, una opinión donde decían, es que está superada, pero en cierto nivel. O sea, hay un punto, pues digamos, de pobreza en el que, pues sí, o sea, toda la pirámide de Maslow aplica porque necesitas cubrir tus necesidades básicas para poder pensar en el siguiente escalón, ¿no? Pero llega un punto en el que ya ganas suficiente dinero como para que no importe, ¿no? Porque todo está, digamos que al mismo nivel. Entonces ya no se puede jerarquizar de la misma manera. Claro, Y porque ahí sí entra muy bien la pregunta de, pues, ¿qué es bienestar, no? Porque el bienestar para mí pues, no es el mismo que para Armando o para Antonio. O sea, justamente lo que decía, a lo mejor el bienestar para mí es satisfacer mis necesidades básicas perfectamente y que no me sobre nada más, o sea, que esté súper cerrado, y eso para mí es ya estar bien, ¿no? Podría ser de que ya estoy viviendo cómodo y bien, y ese es mi bienestar, pero a lo mejor para Antonio, su bienestar, la de haber dicho, no, espérate, está medio feo aquí, no estamos bien, entonces vámonos a un lugar donde esté bien. Y como México es México, lo queremos y todo, pero es México, pues vámonos a los United States, ¿no? Donde allá el bienestar, pues sí ya equivaldría más a una seguridad, a una economía más fuerte, a lugares más seguros para una familia. Entonces,
qué es el bienestar, ¿no? Empezaría desde ese lado, porque pues es muy complicado, sí, entra eso de el dinero, ¿qué es bienestar para ti en cuanto a dinero? Porque si ganas mucho o ganas poco, pues depende mucho, y también depende de la clase social. Y México siendo profundamente clasista y racista, pues para un white chican que vive no sé, en Monterrey, el bienestar va a ser pues seguir con la empresa de su jefe, ganar 1 millón de pesos al mes, irse de viaje y dice, ya estoy bien, así estoy chido. Y a lo mejor, no sé, para alguien más el bienestar es decir, pues vámonos a Acapulco, vámonos a Veracruz una vez al año con la familia, algo austeros, pero pues ahí estuvo chido, ¿no? Ujú. Sí, pero por ejemplo, en la parte ya como más austera, finalmente ese tipo de familias luego, pues, ya sea que ahorren un chingo o tienen que, no sé, empeñar cosas, ¿no? Para el viaje familiar del año y cosas así. O sea, no es como que, pues, fácilmente me sobró pues, este cambio o durante 3 meses ahorré para el viaje familiar y sin problema, ¿no? No me desestabilizó, no tuve que, ni vender mi patrimonio ni nada por el estilo. Pero, bueno, justamente esta reflexión que empecé a realizar y esta pregunta que les estuve haciendo a varios, surgió porque yo pensaba, me puse a pensar, ¿no? O sea, pues en este momento que estamos viviendo y que hemos vivido ya más de un año de la pandemia, de cómo pues sí, los grandes empresarios, los ya súper ricos, o sea, siguen explotando a sus empleados, ¿no? Y lo que te decía, o sea, pinches güeyes, o sea, porque inviertan en mejores salarios unos, no sé, ¿qué te gusta? 10 millones, ¿no? O 100 millones, no se van a quedar pobres, la neta, ¿no? No es como que se van a morir de hambre ni nada por el estilo. Entonces, cuando te pones a pensar, bueno, es que, ¿para qué uno quisiera ser así asquerosamente rico, ¿no? O sea, yo creo que sí habría como un tope en el que dices, bueno, aquí ya está chido, ¿no? Puedo seguir trabajando, puedo a lo mejor ahorrar, puedo y vivir bien y durante el resto de mi vida sin necesidad de ser millonario, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que debería aspirar, pues cualquier tipo de empleo, ¿no? Y en específico ahorita, pues hablando de la ingeniería. No sé cómo vean esta cuestión de los hiperricos. ¿Vas, Antonio? ¿O voy? Dime. Si quieres más, Vladimir. Va, sí está muy complicado eso porque, o sea, lo estamos viendo también desde el punto de vista de una clase, yo diría media baja. Armando, tú y yo seríamos media baja, tirando la baja. Antonio, pues ya está en los Estados Unidos, está ganando en dólares, entonces ya está, es clase media bien establecido, ¿no? Digámoslo así. Entonces, lo estaríamos viendo como desde el punto de abajo hacia arriba, diría yo. Y desde abajo hacia arriba sí a lo mejor es pues que, o sea, ¿qué pedo? Porque inviértele más, como bien dices, inviértele más a tus trabajadores, que son los que te están ayudando a que seas rico, o sea, quien en verdad le está poniendo sangre y sudor y tiempo y esfuerzo y dinero, y dinero de más a veces de lo que ganan, son los trabajadores, son los que están ahora sí que en primera línea. ¿Por qué no darles a ellos lo que en verdad merecerían por su tiempo, por su trabajo, por su esfuerzo? Y en vez de que tú te estés embolsando a lo mejor 3 millones de pesos o estés saliendo en Shark Tank para decir, no, pues tu idea está bien pedorra, ¿cómo ves? Yo siento que lo estamos viendo desde ese punto y digo, no está mal, pero también estaría interesante verlo desde el punto de ellos, de los millonarios. Digo, aquí no somos ningunos millonarios, pero, o sea, sí creo que a uno que otro debe de verlo más hasta romántico, en el aspecto de que, digamos, Elon Musk, no creo que, claro, hasta cierto punto, ¿verdad? No creo que todo lo haga por dinero. Que a decir, no, pues tú métele esto porque nos va, no manches, 30 millones de dólares, ¿cuánto? ¿60? Dame más. O sea, creo que sí, por lo menos hay gente que lo hace por dejarnos a lo mejor un legado, por dejar el nombre de su familia en alto, algo un poco más romántico. Eh, pero claro, también está esa
como está mezclado entre Carlos Slim o Jeff Bezos, no sé, o sea, gente que igual es asquerosamente rica, que sí, les de sobrar, le sobra, y puede decir fácilmente, no, pues toma 1 millón de pesos, es más, toma dos para que no te des doble vuelta, ¿no? O sea, y ellos sí lo podrían ver hasta cierto punto como un negocio todo y como un poco de avaricia todo. Por ejemplo, acá en los Méxicos, Carlos Slim estaba metiendo mano, metiendo dineros, ayudándole al Tlatoani, pero no porque sea humanitario, no porque sea mexicano, no porque diga voy a ayudar a mi país, sino porque sabe que es un negocio esto, y si él le mete 30 millones de pesos a la infraestructura, a escuelas, libros, lo que sea, que le haya metido, sabe que esos 30 se van a hacer 60 millones o se va a hacer lo que también comentábamos luego, Armando, es de que luego se va a convertir en favores. Entonces va a ser, no me cobres impuestos o cóbramelos por otro lado y esta sí, esta no, y nos acomodamos, me das dineros. Todo es un negocio al fin y al cabo. Como bien decía Antonio, no solo Estados Unidos, sino que también México, gracias al capitalismo, pues es pura competencia, puro consumismo, y al fin y al cabo es gastar, ganar dineros o gastar. Entonces, pocas veces se puede ver como un punto medio donde, como bien dices, Armando, un punto medio donde digas, hasta aquí yo estoy bien, me puedo mantener aquí, no voy a sucumbir a mi ambición, a mi codicia y voy a empezar a ganar más, 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 sino que aquí me voy a quedar y es más, voy a ayudar a los que están atrás de mí, que me están ayudando a quedarme aquí. O sea, creo que también podríamos meterle un poco, o bueno, lo que se nos está olvidando meterle un poco es el factor humano. Al fin y al cabo, pues el humano, o sea, no, nunca va a buscar la masa, por lo menos, nunca va a buscar estar estable o estar bien consigo misma, ¿no? Siempre va a haber cierta competencia, cierto conflicto entre ella y va a buscar o subir o que otros no suban. O sea, en verdad tendríamos que ir a lo mejor, sí, en ciertas sociedades, en algunas, y también se ha de ver, pero en menor medida, no sé, a lo mejor japoneses, o sea, primer mundo, ahí sí en primer mundo, donde sí te gustaría ver que tu sociedad o los demás eh, crezcan o estén en cierto bienestar, mientras tú a lo mejor no creces tanto o esperas o trabajas para llegar con ellos. O sea, tan solo en México, si tú te compras un carro bonito o algo así y te sales a pasear o lo que sea, pues va a haber gente que te diga, ah, pues es que depende de tu color de piel, porque pigmentocracia, depende de muchas cosas, te van a decir, o se lo robó, o ha de ser del Arco. narco, o o ha de decir, no, pues este güey, no sé, o sea, muchas cosas para intentar a lo mejor desacreditar tu esfuerzo y tu trabajo, o incluso va a llegar un momento en que un canijo va a llegar, va a decir, pues, ¿sabes qué? Me lo voy a robar. ¿Por qué? Porque tú estás mejor que yo. O sea, porque tú estás mejor que yo. Y solo por eso, pues voy a buscar hacerte mierda. Es México, así es, suena horrible, sí, pero pues yo la verdad lo veo difícil, que en verdad la gente diga, hasta cierto punto voy a llegar bien y ahí me voy a quedar. Porque incluso si empiezas a vivir bien, en un lugar bonito, en un lugar, entre comillas, seguro, pues vas a decir, la gente me va a mirar y a lo mejor me va a querer quitar. Entonces le voy a tener que meter a mi seguridad, desde poner cámaras, desde poner, a lo mejor rejas y alambre, o hasta un seguridad, una escolta, o traer tú tu propia escuadra. No sé, pero pues México, capitalismo. Tanto no como lo ves. Creo que sí te había comentado algo por mensaje la vez pasada con respecto a por qué los señores del dinero, los empresarios, a veces tenemos como la idea de que no apoyan a sus empleados, ¿no? O lo vemos o lo vivimos. Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo.
no es que los humanos en Estados Unidos, en Japón o en países desarrollados sean otra especie, ¿no? Otra raza y en México seamos otra raza, ¿no? Creo yo que ahí obedece principalmente al sistema y cómo funciona el sistema de gobierno. Esa es la principal razón, así de sencillo. La corrupción puede imperar en México, no solo la corrupción, digamos, gubernamental, sino la corrupción a nivel social puede imperar en México gracias a que el sistema no funciona, ¿no? Y eso desencadena una serie de problemas que van desde que se tapen las coladeras porque la gente tira su basura y nadie lo sanciona, hasta que nosotros mismos fomentemos la creación de un sistema económico que nos maltrata y como no queremos llevarlo más al extremo, pues nos tenemos que aguantar con esos sueldos, ¿no? Y te lo ponía de la siguiente manera, ¿no? Cuando una empresa es fundada en México, una pyme, el primer trámite que se va a encontrar, el primer trabajo que se va a encontrar es directamente con el Exacto. gobierno para constituirse, con el SAT, con todo eso, ¿no? Después vas a empezar a pensar de dónde voy a agarrar dinero y más si es una idea romántica, social, que quiere traer un beneficio a la sociedad y no es vista enteramente como un negocio, pues tampoco, también va a ser difícil, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo, el millonario más joven del mundo. Uh, Mark Zuckerberg, ¿no? Él no se hizo millonario porque tuviera una idea muy socialista, ¿no? O porque tuviera incluso una idea muy Revolucionario. revolucionaria, trascendental. Él se hizo millonario porque supo explotar una cualidad que a los humanos nos mama, ¿no? Que es el chisme, así de sencillo. Sí, Saber es una necesidad que está, que fue gracias, digamos, el humano sobrevivió gracias a la necesidad de comunicación acerca de las demás gentes, ¿no? Eso fue una cualidad que el humano desarrolló, el Homo sapiens, eso también lo leí en un libro. Eh, a final de cuentas, lo que quiero decir con esto es que en Estados Unidos ese tipo de empresa pudo, digamos, crecer. Y ahorita si tú vas a California, yo recientemente me entrevisté con Apple en San José, en California, en Cupertino, y los sueldos, los mínimos sueldos están en $160,000 al año. ¿No? Entonces, y Apple no es una pera en dulce, Apple no es altruista, Apple no es, así decirlo, es el salvador del mundo, al igual que Tesla, ¿no? Tesla y las empresas de Elon Musk no lo son, pero todos los salarios de las personas están compitiendo arriba de los $180,000 anuales para ingenieros, ¿no? Entonces, tú te pones a pensarlo y dices, ¿a poco sí de verdad fue Jeff Bezos de Amazon, fue Elon Musk o el mismo Zuckerberg, ¿no? Que inició su negocio comparando gente y denigrando personas, ¿no? De verdad, sí, él pensó en sus ingenieros que iban a trabajar y la verdad es que este es mi punto de vista, yo no creo que sean ellos los que se pueden a pensar en los sueldos. Más bien creo que lo que ocurre aquí es que el sistema funciona de una manera diferente en la que hay tabuladores específicos de cuánto está valorado el trabajo intelectual, cuánto está valorado el trabajo físico y en cuánto está valorado otro tipo de trabajos que tienen más que ver con cuestiones administrativas. Entonces, ese tipo de tabuladores y ese tipo de reglas y estructuras no las tenemos en México, no las tenemos en países que se están desarrollando, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a pensar en una pyme que está iniciando en México, empezamos a pensar, ¿no? La primera empresa para la que trabajé se llamaba Centro Neuropsicopedagógico. Ellos querían hacer equipos de neurofeedback y contrataban a una persona que era un ingeniero con un nivel de ingeniería, pero para hacer la chamba que hacían tres personas, ¿no? El de mantenimiento, el de administración tecnológica y el desarrollador. Entonces, y te pagaban 4,000 pesos, 4,000 fabulosos pesos al mes, por tiempo, medio tiempo, ¿no? Y te explotaban. Entonces, a final de cuentas, el dueño era un judío que estaba inmerso en el sistema de México, ¿no? En México, y es lo que te comentaba Armando la otra vez, tú decides, sales de la escuela, ¿no? Sales de la escuela, si sales de una escuela pública bien capacitado, te entrenan para querer desarrollar el sistema de propulsión que va a llevar al hombre a Marte, te entrenan para desarrollar sistemas y redes neuronales que van a poner robots en otro planeta, y tú sales y te ponen una hoja de Excel, ¿no? Para que tú desarrolles. Entonces, no te queda de otra. Por ejemplo, ahorita tú pusiste el ejemplo del doctor Fragoso, ¿no? A final de cuentas, saludos, Eduardo. saludos, por ejemplo, saludos a Lalo. A final de cuentas, en México no se está capacitado para valorar ese tipo de trabajo. Entonces, ¿qué te queda? O sea, te queda ir y aceptar el trabajo si tú quieres empezar a ganar y a lo mejor te tienes que salir de tu casa de México, ¿no? Te quieres salir de la casa de tus papás, quieres irte a un lugar. Y ahora, corres la suerte con contratarte para una empresa grande en México, Grupo Bimbo, ¿no? O Grupo Salinas Pliego, o en este caso Telcel. Yo tuve muchos amigos que trabajaban en Telcel
para Sí, Carlos Slim, ¿no? En un con momento dado, Huawei, ¿no? Huawei, esas. Carlos Slim en un momento dado fue el hombre más rico del mundo, ahorita me parece que sigue siendo el tercero, cuarto, no sé exactamente en qué lugar está, y es la persona menos altruista, ¿no? El hombre más rico de Estados Unidos, según Forbes, todavía sigue siendo Bill Gates, y esta persona es de las que más aporta, pero él, si te fijas, él, a ver, siendo un nerd, un geek, cuando creó Microsoft, um, él tampoco estaba pensando en darles mucho dinero a sus empleados, simplemente él le tuvo que pagar bien a sus empleados y quería tener gente con un bienestar social que le pudiera, como bien dice ahorita Vladimir, llevar al tope tecnológico, ¿no? En su desarrollo. Pero no estaban en un momento pensando así. Entonces, esa persona es altruista ahorita ya en un nivel, si lo vemos en la pirámide que mencionabas hace ratito, él ya está en la etapa de autorrealización, en donde ya quiere que un sistema de purificación ya tenga su nombre, ¿no? El sistema Bill Gates ya lleva el agua a comunidades en África, ya igual Elon Musk, ese cuate, de por sí nació rico porque viene de una familia rica, él no creó su fortuna desde cero como Bill Gates, por ejemplo, o como Mark Zuckerberg. Pero esa persona pues ya quiere poner su nombre, ¿no? Él dice que quiere morir en Marte, ¿no? Y por eso tiene SpaceX, para eso tiene todas sus empresas. El caso así a lo que voy, nuestros empresarios en México no están pensando en eso, ¿no? Están pensando en usar el sistema, como bien dice Vladimir, para enriquecerse. Y por eso precisamente cuando nacionalizaron los sistemas de telecomunicaciones, Salinas de Gortari los nacionalizó en el 84 y se los vendió a Carlos Slim, que era un donadie, aprovechó una de las necesidades básicas de México, que era la necesidad de comunicarnos, ¿no? Y ahora Ujú. aprovecha otra necesidad que tiene que ver, se sube en el hombro de los grandes genios tecnológicos como Mark Zuckerberg, como Steve Jobs, y les pone a todo mundo un celular en las manos, ¿no? Y le dice, ve, eso es México, es territorio Telcel. Y Sí, por eso es el hombre más rico de toda Latinoamérica, porque también Telcel tiene brazos armados en toda Latinoamérica, pero aprovecha dos cosas, que cuando una persona no tiene el bienestar social que lo lleve a la autorrealización, lo más fácil para nuestra cultura es tomar un celular y empezar a instagramear cosas que probablemente nos van a dar una satisfacción, ¿no? Nos van a dar un shot de dopamina, un shot de endorfinas es como el y te vas a placebo, ver. ¿no? Exacto, es el placebo. Entonces, desde mi punto de vista, yendo sobre ese camino en donde a final de cuentas nosotros mismos alimentamos el sistema. Ojo, no estoy diciendo que esté bien, pero a final de cuentas, yo por ejemplo, los ejercicios como los que tú haces, ¿no? De emprendedura, de emprendimiento, de querer ver más allá, es algo que tiene que ocurrir para que nosotros salgamos de este círculo vicioso, porque de otra manera lo estamos propiciando. En el caso, como mencionaba Vladimir, de la gente, todos mis compañeros de generación de la UPITA, del Politécnico, de escuela, todos somos de Iztapalapa, yo soy de Iztapalapa, Iztapalapa te quiero. Este, todos ellos están, un amigo está en Francia, otro está en Bélgica, otros están en Google, y así la mayor parte de uno está en Canadá, aquí en Montreal. A lo que voy es que, a final de cuentas, uno elige, ¿no? Uno tiene eso. Dice, no, para mí, bien lo dijo Vladimir, para mí el bienestar social, como yo te lo platiqué hace mucho tiempo, afuera de mi casa había narco, ¿no? Había balaceras diario, y dices, no, pues un día me va a tocar aquí, ya qué más le hago, ¿no? O sea, ya Sí. mejor me voy. Y cae el otro problema, que toda la economía está centralizada en la Ciudad de México y pues no hay para dónde. Digo, sí, Querétaro, Guadalajara, a lo mejor Monterrey tienen ciertos, digamos, áreas económicas importantes, pero son las menos, ¿no? Y a final de cuentas, uno elige y dice, bueno, ¿a dónde después voy a mandar a la escuela a mis hijos y todo esto? Entonces, te cambia un poco el chip cuando ya ves que tienes ahí a los niños que los tienes que cuidar tú, ¿no? Y tu bienestar se convierte en otra cosa. Pero desde mi punto de vista, no son los empresarios los que piensan en cuánto le van a pagar. Eso se da naturalmente. Obviamente escogen un nicho que es explotable, como lo hizo Mark Zuckerberg, como lo hizo el señor Ujú. Steve Jobs, de cuestiones tecnológicas que saben que a la gente las van a mantener ahí por siempre y para siempre, ¿no? Por eso ahorita ninguno de los hombres más ricos del mundo tiene que ver ahorita con cuestiones que no son tecnológicas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el que va Claro. más para arriba es Jeff Bezos con Amazon. Amazon es un monstruo ya ahorita, Ujú. y obedece a una necesidad de nosotros estar toda la vida comprando cosas en Sí, micro el compras por explotador. internet.
y es el sistema. Entonces, sí, en México es, aparte de todo, es el sistema. Desde mi punto de vista es el sistema que Sí, nunca hay una ley que legisle, que te diga estos son los tabuladores mínimos indispensables para sí. un ingeniero, para un abogado, para un contador. Y obviamente es el caldo de cultivo para cualquier empresa, microempresa que te explota y que no tiene ni idea o sea, como Ujú. te lo mencionaba, tan solo en ingeniería en Estados Unidos hay 10 trabajos por cada ingeniero y en México hay 10 ingenieros por cada trabajo. Con eso se dice todo, ¿no? Sí, sí, y justamente hablando, bueno, ya que mencionas esta parte del sistema, ¿no? Yo creo que aquí es muy pertinente la opinión de Vladimir, su expertise en legal, porque, no, sí, es que, o sea, según yo, existen tabuladores, ¿no? Pero los tabuladores son una mierda, por ahí empezamos. Luego, el salario mínimo, o sea, se supone que, por lo que tengo entendido, el salario mínimo está basado en lo mínimo que necesitas para poder vivir dignamente, ¿no? Lo cual pues, no es cierto. Y luego nos vamos a los salarios de ingenieros recién egresados, ¿no? Que, bueno, a Vladimir, a ti no te había comentado, pero a ti sí, Antonio, esta parte, ¿no? De que yo he visto ahí en el grupo de CIME, ¿no? Que de repente postean algunas vacantes y demás, y son sueldos miserables, ¿no? O sea, realmente tienen 8,000 pesos al mes y dicen, no, chinga tu madre, ¿no? O sea, yo digo, que, hace como 13 años, pues yo estuve trabajando como técnico, ¿no? Y reparaba monitores LCD y ahí lectores de tarjeta de cajeras, cosas por el estilo, ¿no? Y yo ganaba 4,000 pesos mensuales y dices, ok, o sea, si más o menos como dices, va subiendo y demás, pues si me hubiera quedado ahí, a lo mejor en este momento estaría ganando, ¿qué te gusta? 12, ¿no? O algo así. Y, o sea, que como recién egresado de ingeniería te ofrezcan menos que eso, dices, es que te están escupiendo en la cara, ¿no? Y Claro. a muchos les he comentado, o sea, uno sabe que no porque vas a estudiar en la universidad, y en este caso una carrera de ingeniería, no te vas a hacer rico, ¿no? O sea, pero la idea es que vivas dignamente, que vivas, o sea, que digas, ok, a lo mejor nosotros, ¿no? Que venimos de un extracto socioeconómico, pues, digamos, bajo, pues dar como ese salto, ¿no? O sea, porque muchas veces dicen, no, es que no, o sea, la universidad no es para hacerte rico, ok, sí, pero para muchos extractos bajos, el estudiar una carrera sí significa dar ese salto y tener una vida mucho mejor. Entonces, o sea, a mí se me hace una mentada de madre, ¿no? Y entonces me gustaría escuchar a Vladimir, o sea, ¿por qué pasa esto, no? O por qué no se legisla esta cuestión del salario mínimo, por ejemplo, de las horas laborales, ¿no? O sea, bueno, si quieren ahorita tocamos lo de las horas laborales, vamos primero con lo del salario mínimo. ¿Qué nos puedes Es decir, que Vladimir? fíjate, es un tema muy complicado, a pesar de que muchas personas pueden decir, ¿no? O como acabas de decir, ¿por qué no simplemente sacan una ley y ya? Nada más retomo tantito algo que decía Antonio, que es también muy importante, tiene mucho que ver, que el sistema, por ejemplo en México, no está diseñado para valorar el intelecto de una persona. Justamente tú puedes, una carrera que es muy costosa, dígase dineros, tiempo, esfuerzo, mente, intelecto, lo que sea, es medicina. Aquí, donde sea, va a ser costosa en esos aspectos. Pero en México igual, tú puedes salir como un médico, como doctor, lo que sea, y tienes la opción de, si ya te empiezas a especializar, igual le empiezas a meter mucho más dinero y demás, ya con muchísimo tiempo, expertise, lo que quieras, pues puedes aspirar a un buen hospital, a tener un trabajo bueno, y igual que empiecen a pagar un poquito más, o puedes también no tener la oportunidad, o el privilegio de poder pagar tantas cosas y decir, pues, ¿qué hago? Pues me voy a un similares y ahí doy consultas por 60 pesos. O sea, el problema es, como bien dice Antonio, es el sistema. El mismo sistema aquí en México te dice, pues tú trabaja, busca trabajo. Si no tienes, pues a ver cómo lo haces. Si puedes, si tienes el privilegio o el apoyo, haz tú el trabajo que no encuentres, diga, seas una empresa, lo que sea, pero pues hazle como puedas. Aquí nadie te va a estar dando nada y no me voy a estar preocupando por ti. Ahora sí que vas solo.
Y contrasta mucho, como bien dicen en Estados Unidos, yo tengo la idea de los abogados aquí en México y en Estados Unidos, que en Estados Unidos, si no mal recuerdo, en muchos bufetes, a lo mejor tal vez no tan buenos, pero ya medios buenos, ¿no? Digamos, más o menos, Son se Matt cobra por Murdock. hora. Y los buenos, y los buenos, pues igual cobran por hora. Los abogados cobran por hora en Estados Unidos y depende del abogado y lo que se vaya a hacer, va a ser qué tanto te cobren esa hora. Pero es algo que en México no se podría hacer. O sea, yo no puedo llegar con un cliente y le voy a decir, a ver, son las 2, tienes hasta las 3. Es más, si te pasas, la primera te la regalo yo. Nos vamos aquí a las 5, hazte cuentas tú, pero pues son 1,000 pesos la hora. O sea, pon tú que te tardaste 4 horas, ya te aventaste 4,000 pesos en un abogado, a lo mejor para una consulta, nada más para ver, para que te termine diciendo, no, pues vete con un notario y ya te 4,000 pesos por eso. En México, pues no se podría hacer eso, claro que no, pero en Estados Unidos sí. ¿Por qué? Porque, y es algo que se debería de hacer incluso en México, y en cualquier área, en los ingenieros, como bien dice allá en Estados Unidos, en todo eso, porque si bien a lo mejor puede ser algo muy sencillo o desde lo más sencillo a lo más complicado, no cualquiera lo hace. Si tú estás estudiando eso y tienes el prestigio o los títulos o lo que sea para tener ese conocimiento, es porque le invertiste tiempo, dinero, esfuerzo, intelecto, lo que quieras. Entonces, tu tiempo y tu intelecto vale, y vale lo que tú quieras y lo que tú valgas. Pero en México vale lo que pueda pagar el de adelante, no lo que tú vales, no lo que tú le has invertido, vale lo que puede el otro pagar. Porque igual a lo mejor aquí, no sé, Armando le llega una orden de aprehensión, me lo llevan al reclusorio aquí a Armando, y me dice, oye, sácame de la cárcel, Vladimir, aquí de esos canijos nomás llegaron los policletos, me metieron unos 3 macanazos, me dijeron, ¿quieres derechos humanos? Tengo unas 3 cachetadas y vámonos al reclusorio. Y yo, pues, podría hacer mi mejor trabajo, lo saco, de la cárcel, seguimos el procedimiento, llegamos a juicio, lo saco impune, y a lo mejor es un caso de derechos humanos pesadísimo, complicadísimo. Y yo podría ser, bueno, lo que yo hice no lo haría cualquiera, y a lo mejor 5 personas en México nada más lo pueden hacer. Pero mi tiempo, y conociendo a lo mejor a Armando, pues no le voy a llegar a Armando y decir, ¿sabes qué? Pues por todo esto, por todo este chistecito, pues te voy a cobrar 100,000 pesos la hora. Cada hora que estuve contigo, hazle cuenta, son 100,000 pesos. A ver, ¿qué hubole? ¿Cuánto me debes? O sea, se tiene que tomar muchísimas cosas en cuenta, las cosas, para simplemente decir todo, cuánto te voy a cobrar, cuánto puedes pagar y cuánto, o sea, cuánto nos vamos a arreglar. Definitivamente, como bien dice Antonio, el sistema es por sí mismo, es vete tú solito, arréglate tú solito y hazle como puedas. Si no puedes, allá está la aduana, vete a Estados Unidos, vete a otro país. Y es lo que mucha gente hace. Un cuarto de la población mexicana dice, ¿sabes qué? Chica tu madre. Vámonos a vivir bien, dignamente, al menos. Y también eso es justamente lo que también decías, Armando. Si bien es cierto que la Constitución, para empezar la Constitución, ¿no?, que es la base de todo, te dice, el Estado te tiene que otorgar educación, te tiene que dar seguridad, te tiene que dar acceso a un sistema jurídico para que te hagan justicia, bla, 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 ¿no? Entonces, todo, si nada más lees la Constitución, dices, ¿y todo esto? ¿Todo lo que me promete la Constitución? ¿Por qué no estoy en Suiza? ¿Por qué México no es un primer mundo? Regresamos a porque el sistema dice, el gobierno mismo dice, la Constitución dice que te tengo que dar educación. Ahí está la escuela. Oye, pero es un patio todo pistachero con 2 sillas y la pared medio la limpiaron para que pudieran rayar con unos gises medio chafas, que ya nomás son 3 y somos 500 alumnos.
Yo no sé, pero ahí está la escuela, hazle como quieras. Y así es lo que va pasando en cada ámbito, en todos los ámbitos gubernamentales, que la Constitución te promete, el gobierno y el sistema te dicen, sí los tienes, aquí los tienes. No son los mejores, no le vamos a meter dineros para que tú vivas bien, pero ahí están. Si no los quieres, hazle como quieras. Vete a otro país, otra vez regresamos a vete a otro lado, porque esto es lo que hay. Y desgraciadamente, como bien dijo Antonio también, la corrupción permite mucho que el sistema siga como sigue y que pues prefieran muchos políticos embolsarse su buen cachito, sus buenas propiedades, en vez de decir, espérate, vamos a meterle a la preparación de las fuerzas de seguridad para que tengamos seguridad, vamos a meterle al ámbito médico para que tengamos salud y vamos a meterle a la educación, porque sin educación la sociedad pues sigue como está. O sea, sin educación no tenemos nada. Y ahora sí, llegando al tema de los salarios, igual es el mismo problema. La ley, la constitución, donde quieras, te va a decir el salario mínimo tiene que ser suficiente justamente para que vivas dignamente, la canasta básica, obviamente, etcétera. Pero empiezan las condiciones sociales, económicas, más la economía, que es una pseudociencia que es más volátil que el Bitcoin cuando Elon Musk quiere poner un tweet. Cálmate, Rosarín. No, o sea, es que es una mamada, pero a lo que voy es que el salario, si bien es cierto que tiene que ser diseñado para que una persona pueda vivir dignamente, es cuando la gente, bueno, el gobierno y el sistema dice, según yo, esto es vivir dignamente. Con 100 pesos tú puedes vivir dignamente al día. Ahí está. Oye, es que no puedo vivir con 100 pesos al día, necesito mínimo 500. Punto. Yo no sé, pero también le tengo que meter a este lado, a este proyecto, a estas madres. El presidente quiere hacer un cagadero en Santa Lucía. ¿Qué quieres que haga, papito? No te puedo dar más de 100 pesos. Es lo que hay. No lo quieres, pues ahí está. Hazle como puedas. Desgraciadamente, el sistema, regresamos otra vez, el sistema está diseñado para que nadie pueda vivir bien. O sea, y el salario mínimo justamente está diseñado también para que puedas adquirir lo menos de lo mínimo, pero lo suficiente para que puedas decir, no estoy muerto. O sea, la verdad, el salario mínimo, pregúntale a quien tú quieras, cualquiera de nuestros podescuchas que nos están escuchando, pregúntale a quien tú quieras, el salario mínimo es una basura, no sirve en realidad para sostenerte, diga lo que diga el preciso, el presidente, pero pues la única forma de cambiar en realidad el salario mínimo, ¿y por qué no sale una ley por eso mismo? Por igual todas las políticas sociales, por todas por la economía, por los proyectos del gobierno, por todo esto hace que se dé la decisión de dar lo mínimo a este sector, porque no sirve de nada darle 1 millón de pesos a todas las personas como salario mínimo si según ellos no les va a alcanzar o ya presupuestaron ese 1 millón de pesos para otra cosa, que muchas veces pasa eso, que dicen, oye, pero ¿por qué no le dan más al salario mínimo o le meten más a esto? Y su respuesta es que ya no está en el plan. O sea, hay un plan nacional de El plan acción sexenal, y ¿no? exactamente, hay un plan sexenal donde se dicen, se va a destinar tantos pesos, tantos millones de pesos a tal cosa. Y si tú exiges más de lo que no está en ese plan, pues te van a decir, pues no está ahí. Papito, hazle como quieras. No está ahí, no le puedo meter mano. El problema es de que, ¿quién hace esos planes? Pues gente que está en el gobierno, gente que está en el sistema, que se jactan de saber lo que hacen, que sí saben lo que hacen, que ayude a México es otra cosa. Entonces, si diseñas un plan que es nada más te beneficia a ti en un
¿qué te gusta? En un tercio, y los otros 2 tercios ahora sí van para México, pues no sirve de nada en realidad tener un plan o un gobierno o un sistema que pues nada más ve por sí mismo y por la gente que colabora en ese sistema. Oye, ahí ahorita me acordé de algo que hace tiempo escuché. No sé si tú sepas si es verídico, que el salario mínimo se estableció para que los empresarios vieran que era como, no era suficiente y dijeron, ok, o sea, pagar el mínimo, pues está de la chingada, entonces vamos a pagar más, ¿no? O sea, 2 salarios mínimos o lo que sea, más allá del mínimo. O sea, que estuviera ahí como ese límite inferior, pero que nadie tendría que pagarlo. ¿Cómo? Ajá, o Me sea, revolví. sí, o sea, de que se establece el salario mínimo, no sé en cuánto está, en 4,000 y algo, ¿no? Pero que digamos que es un dato que debería servir para los empresarios para decir, ok, es que esa cantidad está muy, muy culera, no hay que pagarla, ¿no? O sea, que nadie pagara el salario mínimo, sino más allá del salario mínimo. O sea, como un límite al que nadie debería de llegar porque es muy poco. Ah, ok. Al inicio, sí se podría pensar de esa forma, y más viniendo, por ejemplo, de la revolución, en donde te pagaban con papelitos que dice, vale para un saco de azúcar en la tienda de raya de la misma hacienda, donde tú estuviste trabajando, donde tú lo sacaste de ahí. Entonces, literalmente no era ganar, no era trabajar. O sea, es como si ahorita tú haces un proyecto de ingeniería súper cabrón y en vez de pagarte con dineros, te dicen, pues tú lo puedes conducir, tú lo puedes, trabajar, tú lo puedes echar a andar. Yo, ¿para qué quiero eso? Yo quiero dineros, sino como vivo. Eso, pues obviamente la revolución, más muchísimos factores, influencia extranjera, dieron el conflicto que se dio y desde ahí se empezó a partir de, ¿ahora qué vamos a hacer? O sea, México post-revolucionario fue de, no hay nada, no tenemos nada, ¿qué vamos a hacer? Se empieza a pensar de esa forma, de tenemos que darle ahora sí un trabajo a las personas, se le tiene que remunerar con salario, etcétera, 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 y evoluciona hasta justamente instaurarse el salario mínimo. Y sí es cierto que muchas empresas ven de esa forma el salario mínimo, de que el salario mínimo tiene que ser la cantidad más alejada porque es justamente como bien dices, es lo menos que le puedes pagar a alguien. No es como decir, tienes el salario mínimo, ahí está. Si va abajo de eso, ya eres miserable. Ahí sí, ya preocúpate. O sea, no, el verdadero problema es justo como bien dices, de que esa cantidad debería de ser algo lejano, debería ser el último escalón y tú tendrías que ir a la mitad, mínimo. O sea, sí tendría que ser un parámetro para ver como el tope de que si llegamos aquí, ya estamos mal. Pero se ve en la actualidad, en muchísimas empresas, se ve el salario mínimo como es lo La máximo base, que ¿no? te puedo pagar. Es de ahí solamente te puedo pagar, o más o menos, pero te voy a pagar eso sí o sí. Y es una estupidez. Sí, principalmente en empleos que no requieren como el intelecto, ¿no? Es más de fuerza física, digamos. Ujú, exactamente, que también tiene su chiste. O sea, mira, yo soy abogado, tú eres ingeniero, Antonio también es ingeniero, pero nosotros no nos vamos a echar un costal, unos dos bultos de cemento en la cabeza y nos vamos a subir toda una escalera. Tiene su chiste, tiene su esfuerzo. Yo diría que también unos 2, 3 salarios mínimos sí se llevaban los albañiles. Sí. ¿Querías comentar algo, Antonio? Sí, es que es algo bien curioso. Aquí en Estados Unidos uno de los oficios, porque no es profesión, que Ujú. son mejor remunerados es la La construcción. construcción, sí. Por eso mucha raza de México se viene Sí, igual en en Canadá, eso, en ¿no? área ilegal. En Canadá y aquí es de lo más remunerado por el trabajo físico. De hecho, también eso me recuerda a es un
psicólogo conductual que se llama, bueno, ya es viejo, de hecho lo deben conocer muchas personas que estudian psicología, B.F. Skinner. Él escribió una novela a través de una sociedad utópica que estuviera basada en el desarrollo científico, cultural, y en ese justamente creaban un sistema económico que remuneraba a las personas que vivían ahí. Se llama Walden 2, el libro. En esta sociedad utópica, una de las personas, por ejemplo, ponían distintos créditos, le llaman a su moneda, ¿no? Y las personas que, por ejemplo, los jardineros que cuidaban de las flores, pues ganaban bien poquito, ¿no? Eran un créditos porque era un trabajo que te permitía apreciarlo, ¿no? O sea, disfrutabas estar en la naturaleza. Un trabajo más tedioso, por ejemplo, como limpiar las alcantarillas y eso, era de los que te pagaban muchísimo mejor. O sea, iba al revés de nuestra concepción, digamos, coloquial que tenemos, ¿no? De que un trabajo que a lo mejor de escritorio, de cuello blanco, de cuello azul, es de los mejores remunerados a comparación de un trabajo que es tedioso, un trabajo que tiene que ver más con la fuerza física. Y eso también en México, pues más allá de que esté legislado, ni siquiera está en el sentido común de la gente, ¿no? Porque precisamente por eso, y tú lo ves, creo que lo he comentado mucho, tú llegas a un hotel, a un restaurante en Estados Unidos, a un restaurante que supuestamente es, digamos, fancy, y tú ves la diferencia, los pisos están sucios, no son como en México que están extremadamente limpios los hoteles, los de 5 estrellas, los resorts, y eso es precisamente porque la mano de obra es extremadamente barata, ¿no? O sea, cualquier persona, con tal de que le paguen, limpia pisos y los limpia bien porque está el capataz ahí guiándote, viéndote. Entonces sí, o sea, esa parte del trabajo físico a veces también es demasiado discriminada y en México la vemos como algo tan transparente, ¿no? O sea, el albañil, el carpintero, es algo trivial, pero aquí no. Y de hecho justo eso tiene que ver precisamente por eso el famosísimo sueño americano es, aquí la Ujú. gente, el Estado como tal no te va a garantizar la educación superior. Aquí la educación máxima que garantiza el Estado es hasta la prepa y de hecho la mayor parte de la gente a eso aspira, a terminar su preparatoria y solamente los que tienen el acceso económico son los que van a invertir en su carrera y por ende cuando tú sales nadie te puede decir que te va a pagar 4,000 pesos, que serían $40 al mes, por un trabajo de un ingeniero con el que te partiste el lomo durante 5 años, ¿no? Los abogados, aquí las profesiones, la gente más, las profesiones más ricas en Estados Unidos es médicos, abogados y después ingenieros. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? O sea, la inversión que le ponen a la educación ya personal no depende del Estado. Y esa es otra de las cosas que creo que habíamos discutido, ¿no, Armando? Que esto del salario mínimo y a final de cuentas esto de la socialización, de la educación, de la educación y de la salud, la verdad yo creo que funcionaba mucho o funcionaría todavía en un sistema que tiene que ver como o lo fue en su momento la URSS o Rusia, o que es de allá donde viene, Carlos Marx, Cuba probablemente, pero ya no funciona en nuestros tiempos, porque a final de cuentas también mucha de la responsabilidad social se le carga al supuesto gobierno, pero en esa responsabilidad de decir, el gobierno me tiene que garantizar, pues yo te tengo que dar el poder para que tú lo hagas, ¿no? Y ahí Sí. es en donde perdemos un poquito el control de la situación, porque al final de cuentas es otorgar, es como dice Molotov, ¿no? Es otorgarle más poder al poder. Y a final de cuentas es darle más poder que jamás van a ejercer las labores como deben de ser. Por eso, pues, la educación es como bien dice Vladimir, ¿no? Ahí está tus recursos, así sea una posilga, te lo estoy garantizando, ¿no? Y aquí primero el gobierno te dice, no, sabes que yo no te garantizo ninguna educación superior. Si tú la quieres, es más sobre ti, a menos que seas un genio, ¿no? O alguien, por ejemplo, los estudiantes que van a las Olimpiadas, ellos tienen garantizada una educación en el MIT o en cualquier otra Sí, o los universidad, porque pues, deportistas, ¿no? También. es exacto, O los porque militares. ajá, también los militares, y de hecho la milicia en Estados Unidos es el 15% de lo recaudado en todos los impuestos, que aquí también es de los países del mundo en los que más se recauda impuestos, va hacia la industria militar, ¿no? Y cada tanto garantizan una invasión precisamente para que la industria no se caiga. Este, pero a lo que voy justamente es eso, o sea, también hace falta un poco del sentido común de la gente porque y esto lo comentaba, ¿no? Uno como persona que decide, por ejemplo, poner una startup, ¿no? Si tienes un poquito de sentido social, vas a decir, no, pues es que no le voy a pagar a un ingeniero o a un maestro, le voy a pagar 4,000 pesos, ¿no? Pero no tengo capital, bueno, entonces hay que buscar fondo, hay que buscar recursos, ¿no? Y al final de cuentas no todos tienen esa visión,
porque yo lo viví, pues, te lo he comentado muchas veces, cuando yo antes de decidir salir del país, intenté poner, no perseguí muchísimo más allá, pero te topas con estos sistemas económicos en los que desafortunadamente pues no puedes poner nada y garantizarle un sueldo a un tercero, tienes que hacerlo todo tú, no tienes que ser todólogo. Entonces, en ese sentido, es un círculo vicioso porque pues, eh, la valoración del trabajo intelectual no está en el justo tabulador que debe estar y al final de cuentas ya se hace nada más por subsistencia, pero no, digamos, por lo que produce, por así decirlo. Y aunado a que la industria en México es 70-80% de servicios, o sea, no hay desarrollo. Apenas hoy en la mañana o ayer estaba escuchando en una estación de radio por internet que escucho, que es de México, que Pemex se supone que es la mayor parte, ¿no?, de nuestro Producto Interno Bruto, es casi casi de lo que depende la economía Ujú. mexicana, por así decirlo. Pemex está entre las 10 empresas más endeudadas del mundo, debe creo que 200.000 millones de dólares. Entonces te pones a pensar y dices, si los yacimientos, el presidente a cada rato anuncia, ¿no?, que hay yacimientos de petróleo y que es tan sencillo como escarbar un hoyo, ¿no? Te pones a pensarlo, ¿dónde está todo ese dinero, no? Pues entonces Sí. obedece específicamente a nuestro sistema, la corrupción de nuestro sistema. Pero bueno, es eso, ya lo hemos platicado mucho. Sí. Según yo, bueno, digo, no conozco mucho de los sistemas políticos, no soy experto para nada, pero por lo que tengo entendido, o sea, estos sistemas como más estatistas, o sea, digamos que a lo mejor el de México falta que evolucionara, o sea, en lugar a lo mejor de virar a un sistema más, pues diría el PG, ¿no? Del neoliberal, eh, que hubiera virado a un sistema más de socialdemocracia, ¿no? Que tengo entendido que es como el punto medio entre o sea, como un capitalismo rapaz y un socialismo medio extremo, ¿no? Que es como el punto medio, un bienestar social dentro del sistema capitalista, ¿no? No sé si esté en lo correcto, no sé si tú sabrás, Vladimir. Pues es que, fíjate, en el aspecto, por ejemplo, muchas veces se habla del socialismo y en el socialismo todos se imaginan la tiranía de Stalin y dicen, no, socialismo, nos van a matar, nos van a quitar las cosas. Pero a ver, o sea, una cosa es, por ejemplo, leer El Capital de Marx o el Manifiesto Comunista, redactado por Marx y Engels, y, y ponerlo también en su contexto sociopolítico de ese momento. No es lo mismo la sociedad rusa de si no mal recuerdo, 1800, ¿no? es 1800, ¿eh? Es 1914, justamente cuando empieza todo este desmadre para llegar a la Revolución Rusa, pero no es lo mismo esa sociedad, ese momento en la historia en el cual se intentó implantar un gobierno socialista, eh, el cual fue llamado el marxismo-leninismo. Desgraciadamente, Lenin murió, le dio ahí su jamacuco, no pudo completar su sueño. Stalin dijo: de aquí soy, chingan más de todos. Dice a Trotsky: vámonos, te me vas a Francia. Terminó acá en México, echándose unas copitas con Diego Rivera. Pero, y Stalin también no siguió con el mismo marxismo-leninismo. Él dijo: voy a tomar tantito de eso y voy a hacer mi cagadero. No, pero, o sea, digamos, como rompiendo un poquito la línea temporal, saltándome un poco, o sea, al final de cuentas, en México sí, o sea, llegó como esta parte de socialista, Sí, y en sí el había un momento partido socialista. no, pero, o sea, digamos que llegó esa parte y que fue donde se cumplieron, ahora sí como los objetivos de la revolución y la chingada, Ujú. con Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, y al final de ahí salió el Poli, que salió Pemex y empezaron como toda esta parte, incluso a dar tierras, ¿no? A expropiar tierras de los latifundios y a dárselas a la gente y todo eso. Que de hecho, por ejemplo, recuerdo que Fox se quejaba de eso, ¿no? Creo que Lázaro Cárdenas sí es como el gran villano del PAN, ¿no? Algo así, porque muchos de, pues, digamos, de sus abuelos o bisabuelos tenían muchas tierras en la parte del norte y cuando se hizo esta expropiación, pues les quitó sus tierras, ¿no? Sí, claro, Digamos. porque pues ahorita tan solo tú digamos, ¿no? En esa, te pones ahí a escarbar y te sale tu chorrito de petróleo. En menos de No un mes va a mames. llegar alguien del gobierno y te va a decir: ¿qué crees? Tu casita, y es más, toda tu cuadra es del gobierno, saques a chingar a su madre.
vamos aquí a poner una torre petrolera. Algo que, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú encuentras petróleo, pues ya eres rico. No va a llegar el gobierno a decirte, ¿qué pasó, papito? ¿Esto es mío? No, pues va a decir, adelante, explótalo lo que puedas y ya te volviste rico. Pero, también quería retomarte todo algo que dijo Antonio, muy interesante, también es muy interesante, porque esto lo dicen incluso dos autores, es Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, y Thomas Hobbes lo mencionan, Rousseau en su libro El contrato social y Hobbes en el Leviatán, que es muy, muy también que se aplique en cualquier sociedad. La persona, el ser humano, por sí sola es capaz de hacer mucho, de poner su comunidad y todo, pero le cede al gobierno, al Estado, lo que llamaba Hobbes el Leviatán, le cede todos sus derechos, responsabilidades y demás para que lo haga él. Y la persona se puede ocupar de simplemente su familia y de obtener lo necesario para vivir dignamente. Entonces le da todas estas facultades al gobierno y al Estado para que él solito se haga bolas, pero pueda encargarse de darles seguridad, de darles educación, medicinas, todo. Y es también un poquito de esa responsabilidad que poco a poco cada quien se ha empezado a delegar, de decir, como bien decía, ¿no? En Estados Unidos el gobierno te dice, yo te doy hasta aquí y lo demás es tu pedo. Y aquí en México es decir, te voy a dar a lo mejor todo lo que yo pueda darte, pero no va a ser lo mejor, no va a ser de la mayor calidad. Y mucho de eso se lo reprochamos al gobierno, pero es algo que el mismo contrato social que nosotros hicimos, llamado Constitución, le hemos dado al gobierno y le hemos dado un cheque en blanco para que haga lo que él quiera y pueda hacer sus desastres. También habría que ver la responsabilidad que hay en cada persona para exigir el cobro de estas responsabilidades o estas obligaciones que tiene el Estado para decir qué estás haciendo, papito. Eso sería en verdad un buen ejercicio de la democracia. Ahorita en realidad la democracia nada más es ir a votar, pero si lo ves doctrinalmente o hasta filosóficamente hablando, la democracia es muchísimo más y es muy poderosa. Se viene un tema de eso en México, ¿qué pedo? Spam Ninja. Ok. Pero es uf, complicadísimo eso. Sí, y bueno, igual me gustaría tocar el tema aquí con Antonio de, bueno, primero, ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es el salario o cuál has visto que es como el salario más bajo que se le ofrece a un recién egresado de ingeniería? Y la otra parte la que comentábamos hace algunos días también, ¿no? Esta parte de las horas laborales, ¿no? O sea, cómo tengo entendido que México es de los países que más laboran, ¿no? Ya recuerdo haber visto una gráfica y que incluso, por ejemplo, en Alemania creo que trabajan 36 horas semanales, ¿no? Y en México son 48 y a lo mejor pareciera una diferencia muy pequeña, pero en la práctica no lo es, ¿no? O sea, sí es una chinga, ¿no? Es como la diferencia entre llevarte la chida en tu chamba y ponerte unas chingas, ¿no? Sí. Sí, pues mira, de lo que he sondeado con conocidos así, sobre todo gente que también he recomendado de aquí, no les pagan menos de 75 en la industria donde yo estoy, $75,000 anuales. Eso ya es como recién egresado, sin maestría, sin nada, $75,000 anuales. Y ya de ahí para arriba, ¿no? Dependiendo de si eres maestro, PhD, llegan a ganar de entrada hasta 120 de entrada cuando son PhDs, ¿no? Eso sería nada más en el área donde yo estoy, más bien en la industria donde yo estoy, que es la industria automotriz del software. Más bien la industria del software en la industria automotriz. Con respecto a las horas laborales, sí, fíjate, a mí me tocó estar, te digo, estuve un tiempo en Alemania y
allá se habla mucho más bien como de la productividad. De hecho, nosotros creo que tenemos un poquito esos términos al revés, porque nosotros entendemos en México que una persona productiva es la que está más con horas nalga, ¿no? Sentado en el escritorio y que tu jefe te vea ahí, porque si no, no estás haciendo nada. Ahorita, de hecho, justo con la pandemia, eso fue como un breakthrough, ¿no? Que todo el mundo después dijo, no, pues sí, siempre sí podemos trabajar desde casa, ¿no? Eso obedece también a un contrato social que hemos hecho con nuestros propios empleadores, porque al final de cuentas, para nosotros a veces es decir, sí, no, yo la neta no me voy a poder concentrar en mi casa o me voy a poner a echar desmadre y mejor me quedo en mi oficina ahí, ¿no? Como hámster hasta que me estén checando, ¿no? Eh, Aquí en Estados Unidos se trabaja 40, sobre todo en cualquier profesión, son 40 horas a la semana, son 8 horas diarias. Y aún así, también cuando estuve en México trabajando para una transnacional, te digo, eso es lo importante a veces de trabajar en las transnacionales, que ellos te respetan el mismo tipo de contrato laboral, obviamente no la zona económica, pero sí el contrato laboral de las horas, los derechos y todo eso. Y sí, Ujú. allá de entrada tienes son 15 días de vacaciones anuales pagadas más los holidays o todos los, ¿cómo se llama? Sí, Las todos los días festividades, ¿no? festivos, ajá, los días festivos y tu jornada laboral es de lunes a viernes de 8 horas diarias, que son 40 a total. Aquí también. En Alemania trabajan 30, pero allá se miden más por productividad, al menos en el área que yo estuve. Yo trabajé para Ford en Merkenich, en Colonia, y esos cuates, se iban muy temprano, se iban así, se salían o llegaban tarde, pero cuando tú tenías que revisar cuestiones productivas con ellos o lo que se había terminado, el trabajo hablaba por lo que hacían. Entonces, sus jefes, por así decirlo, eran un poco más abiertos. Incluso aquí en Estados Unidos también ahorita, con lo de la pandemia, se trabaja sobre objetivos, no No, sobre... y, o sea, bueno, yo no lo veo como tan descabellado, o sea, esa parte como de productividad y pocas horas, Sí, porque lo que te decía, ¿no? O sea, una persona no puede estar más allá, me parece como de 5 o 6 horas trabajando constantemente y dando el un 100 por flow. decirlo Ujú, así, ujú. y a partir de ese punto ya, pum, te caes y lo demás como que son horas realmente improductivas, ¿no? O sea, vale madres que estés ahí 12 horas sentado porque no va a dar un resultado distinto, ¿no? Sí, de hecho, justo también eso tiene que ver mucho con, te digo, pues lo vimos ahorita, ¿no? Con las cuestiones del socialismo, de cómo se fundamentó más las cuestiones laborales en el socialismo, que tenían que ver más con trabajadores de la industria, obreros, por así decirlo, no tanto con trabajadores intelectuales, ¿no? Si así lo queremos ver. Pero, por ejemplo, hay estudios, y de hecho, justo también leí un libro de un autor que se llama John Kabat-Zinn, que es, no, perdón, se llama Csikszentmihalyi Csikszentmihalyi. Él es polaco, no me acuerdo, pero ese cuate escribió un libro que se llama Flow, y en ese libro de Flow habla justamente de lo que estás diciendo ahorita, acerca de una de las cosas más comunes para llegar al flow como personas es el trabajo, ¿no? Y las personas que les llaman workaholics de alguna manera tienen ese sentido bien desarrollado, ¿no? Que disfrutan su trabajo, pero por lo mismo, esa etapa tan productiva, ese peak performance de una persona para ser productivo está muy limitado en horas. Entonces, la sociedad es un poquito más, digamos que con más responsabilidad social personal, por así decirlo, en donde tú mismo sabes lo que tienes que hacer sin necesidad de que nadie te esté chacoteando. Sí. Explotan eso, ¿no? Y tú lo ves en cuestiones ya más, en otros países como más nórdicos, así. Por ejemplo, en Bélgica, en todos esos países, mis amigos me han comentado que el horario prácticamente es a tú llegas a la hora que te quieres llegar, a la hora que te quieres ir, tú entregas tu trabajo y se acabó, ¿no? Y es de hecho justo una de las cosas que a lo mejor también nosotros tenemos un poquito ese vicio porque, por ejemplo, yo en Ford de México, cuando estaba allá en México, igual los viernes nos dejaban salir a las 12 del día, ¿no? O sea, media hora laboral el viernes, te ibas. Y pero a veces te confiabas de que te tenías que ir temprano y ya te valía madre si acababas o no, ¿no? Pero entonces es, digamos, llegar a un exceso. También es, a final de cuentas, tú no te haces a ese mérito de decir, sí, voy a ser productivo tantas horas laborales porque es posible, porque después vienen también un poquito como que las cuestiones, no sé si personales, en donde la gente dice, ah, no, es que yo no voy a trabajar gratis para una empresa y no le voy a dar nada al patrón en la chingada, ¿no? A veces tiene que ver más con las cuestiones éticas o profesionales, ¿no? Hay mucha gente que sí se pasa de lanza y no asume su responsabilidad, pero creo yo que cuando te dan oportunidades en ese sentido y tú las respetas, tanto como para con quien trabajas, y tú lo ves ahorita, ¿no? Tienes una empresa personal
al contrario, vas a trabajar más, ¿no? Te vas a dedicar 100% a eso y todo el pinche día vas a estar trabajando, ¿no? Obviamente es para ti, pero ahí te das cuenta como digamos, una etapa productiva sí requiere más de una dedicación. Pero sí, efectivamente, en México somos de los países que más horas laborales tenemos y los que menos productivos somos. Entonces hay algo ahí que no está jalando muy bien, ya a nivel interno en las empresas, ¿no? Que tiene que, creo que ver yo, como te lo decía la otra vez, con la cultura del capataz, que en México, como bien lo decías, ¿no? Te tengo que chingar antes de que tú me chingues a mí. Entonces, por eso si yo me asignan como supervisor, pues siempre voy a estar ahí, tratando de que tenga a la gente bien A raya. dominada, exacto, a raya, para que yo le dé cuentas al patrón y así el patrón me tenga bien, ¿no? Entonces, eso creo yo que sí es un vicio muy, muy grande que tenemos en México. No se ve tanto, yo no lo he visto tanto en otras culturas, honestamente no lo he visto, porque se trabaja más sobre, te digo, sobre objetivos y desafortunadamente o afortunadamente sí habla mucho tu experiencia por ti mismo, ¿no? O sea, la gente en México, una cuestión así bien simple ya para terminar es eh, el clásico supervisor o el gerente que tienes no necesariamente es el que más sabe de tu área, ¿no? Es el que se Ujú. lleva bien con el jefe. Y aquí no, aquí no puede ocurrir así, aunque así quisiera ser, porque la gente no te respeta y no te sigue si no ven el expertise en ti. Y eso ocurre porque es gente de muchas culturas. O sea, yo, por ejemplo, trabajo con gente de Corea, con gente de India, con gente de aquí de Estados Unidos. Entonces, las culturas son tan diversas que no necesariamente obedecen a lo que nosotros pensaríamos que es el sentido común del mexicano, ¿no? Entonces, Ujú. el único lenguaje universal que habla es qué tanto sabes sobre tu chamba, ¿no? O sea, qué tanto tienes conocimiento de tu área, siendo abogado, siendo médico, siendo ingeniero, lo que sea, ¿no? Entonces, es otra cosa que sí influye mucho en que seamos poco productivos y que trabajemos de más. Las vacaciones ni se diga, ¿no? En México tampoco se cultura, ¿no? Las cuestiones, por ejemplo, de prestaciones para una persona cuando tienes hijos, por ejemplo, en Alemania se van los papás, hombres se van 2 meses, 3 meses, o sea, con vacaciones pagadas para su parent leave, ¿no? Cuando tienen un Ujú. bebé. En México a las mujeres a duras penas les pagan 2 semanas, ¿no? Entonces, ahí se ve. No, y aparte, o sea, eso de las vacaciones, ¿no? Aquí en México, que son 5 días, ¿no? Natural, digo, hábiles que te dan de vacaciones, ¿no? Entonces, primero los años, luego ya te aumentan. Sí, dependiendo los años que lleves con la empresa, la ley dice que pues, te van Ajá, agregando un día, sí, o sea, dependiendo los años. O sea, igual y, es un desmadre. y es una chingadera, ¿no? Al final de cuentas. Sí, Este, sí, porque aparte, fíjate que también eso de las horas productivas que mencionaba Antonio también solamente lo he visto en dos ocasiones. Una, trabajando, que igual en el despacho en el que yo inicié, igual era yo veía entrar y salir, yo entré como sacacopias, como todo abogado empezando, entras como sacacopias. Entonces, todos los abogados con los que yo trabajé, se veía que entraban, llegaban a las 2, se quedaban media hora y se iban y demás, porque el licenciado, justamente el licenciado director, me decía, es que pues, no importa, o sea, de nada sirve que, como bien dice, ¿no? Se queden aquí de 8 o 7 de la mañana a 6 de la tarde, de nada sirve eso si terminan su chamba en media hora, o tienen, o hacen algo muy rápido y lo entregan bien. O sea, de nada sirve tener justamente tanto tiempo muerto, en realidad. Y en la segunda ocasión que lo vi fue justamente cuando estaba a mediados de mi carrera, más o menos. eh, Tuve un muy buen profesor que me dio muchos tips para estudiar y que también se aplique en eso de que lo apliqué mucho en mi examen EGEL, que muchas personas estudiaban así día y noche y decían, no, es que tengo que estudiar y tengo que leer y ya me tengo mis horarios, estas 8 horas las voy a poner. Y el tip que me dio este profesor fue de nada sirve de que te agarres un libro por que sea el mejor autor, el mejor tema, lo que sea. De nada sirve que tomes un libro y te lo quieras leer todo completo en 8 horas si lo que entendiste de ese libro nada más lo entendiste en media hora. O sea, no, si todo el demás tiempo es tiempo perdido. Es mejor ocupar un buen tiempo, dígase 3 horas, por poner un ejemplo, que esas 3 horas sean bien productivas de estudio, de trabajo, y lo demás ocúpalo para lo que tú quieras, para cocinar, comer, un hobby, ver series, lo que sea, porque tus horas productivas, que puede ser desde hacer
en mi ámbito, hacer bien una demanda o estudiar una reforma o leer un libro, un tema, lo que sea, y de que si eso lo puedo sacar en 3 horas o menos, está perfecto. Y todo el demás tiempo que tienes, úsalo para otra cosa, porque de nada sirve, justamente los sistemas alemanes, por ejemplo, de nada sirve matarte 8 horas intentando leer algo cuando de lo que leíste retienes 3 cosas, porque todas las otras empiezas a divagar, empiezas a ver otras cosas y nada más mataste tiempo y ahí te quedaste como baboso 6 horas. Pero aquí creo que también, o sea, en México tenemos una cuestión cultural medio, pues, no sé, chistosa, ¿no? En el sentido de que creo que en la población está generalizado este pensamiento de que, o sea, si no te partes la madre trabajando, no trabajaste, ¿no? Y no te mereces el salario. O sea, si trabajas poquito, no, pues es que no estás haciendo nada, ¿no? Cuando no, o sea, no se sabe como todo el Sí, trasfondo, toda claro. la parte intelectual y demás, ¿no? De hecho, o sea, sí he conocido personas que necesitan como sentirse, o sea, que trabajan un montón y terminar súper agotados como para decir, ok, ya me merezco mi salario, ¿no? Quincenal, mensual. No sé, ¿eso Claro, y también como lo has bien visto dices, en es abogados? algo cultural. Sí, totalmente. O sea, te digo, yo cuando empecé a trabajar a mediados de la carrera, cuando me tocaban clases ya en la noche, yo entré a esta firma de abogados donde yo veía todo eso como muy, muy raro, porque igual desde el inicio muchos profesores nos decían eso, no, es que ustedes luego van a salir a las 12 de la noche de trabajar y la chingada y no sé qué. Y contrasta esto que yo empiezo a trabajar y veo así que cada quien está por su lado y sus horas laborales son las que ellos digan. No es un horario fijo y el único horario fijo, entre comillas, era el de la secretaria porque, pues, para atender llamadas y demás. Pero contrasta mucho eso y aparte cuando yo lo comentaba con profesores, con amigos, era como de, no manches, pues que no hace nada o por qué no hay nadie ahí o no sé qué. Igual muchos profesores diciendo, no, pues es que yo salgo así de trabajar, yo me vengo para acá y todo el día trabajando y no, 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 jóvenes, está bien cabrón. Y es como, o sea, a mí viendo desde ese punto de vista y acostumbrándome a trabajar así, pues se me hace una mamada cada vez que alguien dice, no, pues, no, no te quedaste hasta las 9 o hasta el anochecer. No hiciste nada, no, hombre, no, lo que te falta, estás bien chavo. No, y es que se vuelve una cuestión de, en lugar de trabajar para vivir, es vivir para trabajar, ¿no? Y entonces como que no tiene sentido, porque al final de cuentas, o sea, uno como ser humano pues, necesita estos espacios o tiempos de esparcimiento, ¿no? O sea, pasar en familia, pasar, como decía Vladimir, haciendo un hobby, lo que sea, y pues tu chamba, o sea, sí es parte de tu vida, pero no es toda tu vida, ¿no? O sea, tú no eres tu trabajo como tal. Entonces, o sea, no sé, sí se me hace muy explotador Claro, y de repente, o eso autoexplotador. también, eso creo que también deriva un poco de lo que mencionaba de la educación, porque en realidad, o sea, el 95% de la población mexicana no sabe cuál es su vocación y qué es lo que quiere hacer para vivir. Simplemente ven el trabajo como algo lo que tienes que hacer para ganar dinero para vivir. Y son pocas las personas que en verdad ven una vocación, ven un amor por su carrera y lo llevan hasta niveles impresionantes. Antonio trabajando en Estados Unidos con Ford, en Alemania. O sea, eso es impresionante. O sea, tengo igual un primo que ya ha estado aquí en estado transitorio, David. Si nos ves, te mando un saludo. Que él está estudiando aerodinámica, aeronáutica. Es ingeniero aeronáutico en Querétaro. Igual yo lo veo súper apasionado por su carrera y es algo fascinante, pero mucha gente, como no tiene esa educación o esa guía vocacional, simplemente escoge lo que hay. Y si es cuando salen abogados mediocres, contadores mediocres o algo que no le llena y se mete a empresas que los explotan, que los hacen todo así, y como es lo único que ven y lo que hay, pues se conforman. Entonces también creo que va un poco enfocado a la educación de que pues mucha gente diga, pues métete a una empresa y si te pagan un poquito más del mínimo, pues qué Le importa si te chingaste. tratan mal, si te chingas, si te quedas ahí
10 horas diarias, ¿qué importa si te pagan más del mínimo? Sí, incluso creo que está como de cierta forma interiorizado el abuso laboral, ¿no? O sea, porque yo he visto mucho, o sea, como mencionaba, en estos posts de ofertas laborales bastante precarias que ponen en los grupos, que hay quienes les responden a los que se quejan, ¿no? Y que dicen, no, pues es que no sabes cómo es el ambiente laboral y demás, o sea, No al traes bien final, puesta la camisa. no, y deja de eso, o sea, al final consideran que el que te maltraten o el que tengas que esforzarte excesivamente para escalar está bien, ¿no? Y es como, güey, no, o sea, no necesitas que te maltraten para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Exacto, sí. Y eso me imagino que en Estados Unidos no se vive tanto, o sí, Antonio. Es más delicado, ¿no? ¿Cómo, perdón? Esta parte de como De la el abuso, violencia ajá, laboral. del abuso laboral. No, 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 no. De hecho, mira, sí ocurre en un sentido estricto cuando, bueno, sabes que con el neoliberalismo una de las cosas que más se importa en Estados Unidos es la mano de obra calificada, ¿no? Entonces, la realidad es que sí viene mucha gente de otros países de India, muy poco de Sudamérica y de México, pero sí viene mucha gente de India y de Asia, de Corea o China. Y entonces hay muchas empresas que son outsourcing. Entonces, esas empresas de outsourcing le trabajan por contrato a las transnacionales, a las grandes empresas. Entonces, mucho del trabajo que hacen es un trabajo, al menos en lo que yo conozco, ingeniería, la destajo. O sea, es mucho trabajo lo que hay que hacer, tareas repetitivas, pruebas, de verificaciones y así. Pero ese trabajo se lo dan a ese tipo de outsourcing porque les es más barato. Sabes que siempre en ese tipo de cosas, las regiones más baratas económicamente hablando, pues son las que reciben el trabajo. De hecho, por eso creció mucha de la industria en México, porque en la automotriz. Porque cuando se llevaron empresas para allá a hacer ingeniería regional, pues era porque era precisamente más barata. Entonces, ese tipo de subcontratados de outsourcing son los que sí reciben un poco de explotación, pero no se compara en absoluto con lo que podríamos ver en México. O sea, es una explotación en el sentido de que hay que acabar la chamba y ahí sí estás hasta altas horas de la noche trabajando, pero por lo mismo, o sea, porque eres ingeniero, aunque estés trabajando ahí y subcontratado, el pago que te hacen por hora es elevado y a final de cuentas vas a recibir lo que trabajas, pero sí es un trabajo extenuante, ¿no? O sea, es como nosotros, por ejemplo, yo que trabajo directamente para una empresa, cuando hay que entregar proyectos o hay que entregar diseños nuevos, por así decirlo, de todos los productos nuevos, pues sí, el trabajo crece y es tu responsabilidad y hay que entregarlo, pero no es una cuestión, digamos, como por consigna de los managers directos, porque incluso ellos tienen ese, no sé si les ha ocurrido que en México la cultura del supervisor o del capataz es de que se siente dueño de la empresa, ¿no? Y la cuida como si fuera suya, nada más por quedar bien con el patrón inmediato. Aquí no ocurre tanto así, porque todos se ven como... pues sí, se ven como empleados, nunca ven al señor GM, al señor Ford, al señor Apple como una entidad, digamos, que es la que hay que respetar, sino que tú eres esa entidad. Entonces, al final de cuentas, te asumes como el que tengo que entregar con responsabilidad, pero tampoco soy la autoridad que te va a negrear, porque al final de cuentas no es mío esto, ¿no? Eso es lo que yo he visto, al menos siempre lo he visto con mis jefes inmediatos, y en ese sentido, pues sí, yo podría decir que no es tanta la explotación, pero sí es mucho el trabajo, y de hecho, justamente eso es lo que como bien menciona Vladimir, si tú te encuentras con una persona que fue ingeniero por casualidad o por circunstancia, la realidad es que tú notas que esa persona va a parir chayotes en el trabajo y eventualmente va a terminar claudicando, va a salir. En cambio, cuando es gente que le gusta lo que está haciendo, no necesariamente te quedas en el mismo puesto siempre, ¿no? Siempre vas buscando, no necesariamente un crecimiento, digamos, jerárquico hacia arriba, ¿no? Pero sí vas buscando el área que más te llama la atención o que el área donde te más te sientes satisfecho y eso te ayuda mucho a lidiar con la cantidad de trabajo, porque sí, es diferente cuando en México se hace, digamos,
hay empresas más como de servicios, ¿no? O sea, simplemente tú tienes un horario en el que vas a dar servicio, vas a mantener algo, pero es diferente porque en México casi no hay desarrollo. Entonces, cuando estás en una empresa donde hay desarrollo y donde tienes que garantizar que se tiene que entregar, no sé, un iPhone o se tiene que entregar algún otro dispositivo, es que se entrega o se entrega, ¿no? No es de que ya terminé mi horario laboral porque es hasta donde voy a darle atención al cliente, ¿no? A un servicio, ¿no? Entonces, es como un pro y contra, porque al final de cuentas tu contrato laboral es más hacia ti como entidad desarrolladora, pero también tienes más responsabilidades y obvio también eliges más cuando hay oportunidad de tomar tiempo fuera. O sea, yo por ejemplo aquí a mi jefa, a la que es mi manager inmediata, yo le puedo decir en cualquier día, sabes que hoy estoy enfermo y no voy, o ahorita vengo, voy al doctor, o simplemente me desconecto y en la noche me reconecto y así ocurre, y nunca nadie te está negreando, ¿no? En ese sentido tienes esa más flexibilidad, pero pues tienes que entregar el trabajo. Entonces sí, hay un poco de explotación, pero más por cuestión de trabajo arduo y extenuante en los que son subcontratados que vienen, que no son ni siquiera, por así decirlo, inmigrantes o residentes de Estados Unidos, ¿no? Sino que vienen temporalmente a trabajar, que de hecho también incluye o pasa en otras industrias, ¿no? Como en la industria agrícola, donde contratan mucho a inmigrantes, o personas de México, ¿no? Que para la pizca, para sembrar, para recoger los frutos y todo, y esos son explotados y aún así jamás se va a comparar lo que ellos pueden ganar por hora en México con lo que ganarían aquí, ¿no? Y aún así es un beneficio para el país también de aquí, porque sí son más bajos los salarios que les pagan, ¿no? Al que le Ujú. pagarían a un norteamericano que ya vive aquí. Ujú. Sí, porque esos son informales, ¿no? Digamos. Exacto. Ujú. Sí, también a veces son pagados por abajo, no pagan impuestos, ¿no? Y aquí si el SAT está canijo en México, el IRS aquí en Estados Unidos está 3 veces más cabrón. Aquí sí te dejan, si no pagas impuestos, aquí sí te meten al bote en segundos, ¿no? Te cae la voladora. Eh, Sí, aquí Sí, solamente te amenazan con meterte a la cárcel. Luego a lo mejor sí te meten a la cárcel, pero pues sí, sí, definitivamente en Estados Unidos está más perro. sí, está más perro. Ok. Pues, pues entonces vamos cerrando esta plática que ha estado bastante enriquecedora. No sé si, conclusiones, Vladimir. Conclusiones, muerte al sistema. Maldito sistema, no es per se el capitalismo, el socialismo, todos son sistemas sin una inclinación buena o mala, ya que lo bueno y lo malo es una invención social, simplemente es una porquería de sistema, porquería de gobierno, y, oh rayos, creo que mi cámara está fallando un poco. Te No estás importa. viendo como en disco, güey, como en un antro. Ya, ok. Eh, muerte al sistema, ayudemos a cambiar esto. Eh, ¿Qué más será? Si te gusta lo que haces, qué chingón. Si no te gusta lo que haces, haz otra cosa. No, no vale tu tiempo, no vale tu esfuerzo. No, no, no vale la pena estudiar una carrera, meterte a estudiar algo simplemente por presión social, por presión familiar, para que a los 2 años de intentar trabajar te salgas a hacer otra cosa. Mejor, si tienes un buen cuerpo, si puedes, ábrete tu OnlyFans. Es rentable. Eh, nada, simplemente gracias Armando por invitarme una vez más y cultívense gente, leer nunca está de más. Ok, muchas gracias, Vladimir. ¿Y tú, Antonio? ¿Qué conclusiones tendrías? Pues sí, en esto digamos, de los sistemas económicos y en esto de las cuestiones laborales, es una cuestión trillada el decirlo, pero sí, evidentemente, si tú consideras tu trabajo como tu pasión, nunca tendrás que trabajar, ¿no? Y al final de cuentas eso se aplica para todo. Entonces, sí, yo creo que aquí la premisa básica es y yo creo que nunca hay que tolerar las injusticias con las que no estamos de acuerdo en ninguna circunstancia. Y para eso, pues bien, se habla hasta en cuestiones más un poco espirituales, ¿no? Cualquier cosa que no se puede, a la que no, cualquier cosa que tú no puedes controlar, o la aceptas o la cambias, ¿no? O la dejas. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que ocurrió como ejemplo personal en mi caso. Yo nunca estuve de acuerdo con el sistema laboral de México. Consistía en muchas injusticias. En algún momento dado, así también grité muerte al sistema, como tú bien sabes, era simpatizante de las
de las zonas autónomas zapatistas, que de hecho esto es un ejercicio social extremadamente, eh, eh, digamos que ejemplar. No estaría de más darle una revisada a cómo viven esas comunidades y por qué se levantaron y por qué Cierto, decidieron cierto. darle muerte al sistema, porque verdaderamente ellos sí creyeron que otro mundo era posible y están luchando por hacerlo, ¿no? Entonces, cuando nos queramos quejar por la cuestión laboral que existe en nuestro país, yo creo que tenemos amplia labor por hacer y no otorgarle el poder al poder, creo que es una de las cosas que deberían hacer, ¿no? Y continuar soñando y, como bien dice Vladimir, cultivándose. Pero aquí estamos, gracias Armando por la invitación y esperemos acá seguir comunicándonos, rompiendo los cercos. Sí, vamos, muchas gracias a ti, Antonio. Y bueno, sin más que decir, pasamos al estado estacionario. Se despide tu amigo Armando, no sin antes recordarte que también nos puedes escuchar en Google Podcast o en iVoox. Y también te recuerdo que si gustas apoyar este canal, pues déjanos tu like, déjanos un comentario para que nos trate chido el algoritmo de YouTube, que pues, no nos dejen el olvido. Comparte este video con todos tus amigos que sufran precariedad laboral. Suscríbete y también síguenos en Facebook, Estado Transitorio, o nos puedes apoyar desde $1 en Estado Transitorio en nuestro Patreon. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo transitorio. Bye. Yes.